Saludos amigos y hermanos, bienvenidos a nuestro estudio de la palabra de Dios en esta oportunidad. Estamos estudiando una lección cuyo título es La historia de fondo, el prólogo. El versículo para memorizar en esta semana es el versículo de Juan 1:1 que dice: en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Por lo menos así lo traducen las versiones más comunes y corrientes. Por favor, acompáñenme en oración para ir al resto de nuestra reflexión en esta oportunidad. Amado y bendito Padre Celestial, agradecemos la unción de tu Santo Espíritu por tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, ayer estudiamos la divinidad de Cristo y hoy estudiaremos la humanidad de Cristo Jesús. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Reza en la versión Dios habla hoy, Juan 1:14. Una palabra importante griega que aparece en el texto de Juan 1:1 que debemos tomar en cuenta es la palabra que Juan usa para referirse a Jesús en su prólogo. La palabra es logos y se traduce palabra. Entonces, él dice Jesús es la palabra. La pregunta es, ¿qué palabra? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús, Dios mismo? ¿Y por qué es importante? La más importante verdad que nosotros podamos conocer. En nuestro estudio de la palabra de Dios ahora entendemos que Juan no comienza su evangelio con el nombre de Jesús, ni con su papel de Mesías o de Cristo, sino con el término logos. Y la razón es porque en la época en que Juan escribió imperaba la filosofía griega. El imperio greco-romano dominaba el mundo y realmente Juan es un autor que escribe pensando en los griegos. Había muchos sistemas filosóficos en ese entonces y el término logos se usaba para referirse a una estructura racional del universo o a la lógica y la razón en sí mismas. Además, uno de esos filósofos llamados Platón, influyente desde la antigüedad, había dividido la realidad en dos ámbitos o esferas. La primera es que donde él hablaba acerca de la perfección absoluta, terrenal, perecedera y cambiante, y otras filosofías que identificaron el logos acerca de un intermediario abstracto también entre formas eternas y terrenales perecederas. Juan utiliza el término logos de una forma diferente. Sostiene que la verdad o el logos no es un concepto etéreo abstracto que flota entre el cielo y la tierra. Más allá de ser una palabra, la palabra verdad o la palabra, el logos es una persona. El logos es Jesucristo, quien se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué es el logos? Una vez estaba con Dios, en la eternidad con Dios, y que pronto o luego ese logos se hizo carne y habitó con nosotros, caminó con nosotros. Entonces, para Juan, el logos es la palabra de Dios, y que esa palabra se comunicó, se reveló en la forma humana más radical, es decir, Dios se hizo carne a través de Jesucristo y caminó entre nosotros. En Juan 1:14 el apóstol indica que Él se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra griega subyacente traducida como habitó. Aquí, mis hermanos, significa colocar una tienda de campaña, que alude exactamente a lo que dice Éxodo 25:8. En otras palabras, vino a poner su tabernáculo. Cuando aquí se usa la tienda de campaña como referencia a habitar al lado de alguien, se refiere a las muchas veces que el tabernáculo estuvo en forma de campaña en el desierto, junto a la residencia de los hijos de Israel.
Entonces, en otras palabras, Jesús vino a tabernaculear con nosotros, es decir, a vivir de la misma manera como nosotros vivimos, con las mismas penurias con que nosotros pasamos. Meditemos en esas implicaciones, mis hermanos, que trae el que Jesús, el que Dios se ha hecho carne en la persona de Cristo Jesús. Qué grande manera de explicar la inmanencia de Dios para con nosotros. En el Antiguo Testamento el Creador manifestó su deseo de habitar entre nosotros a través del tabernáculo. Ahora el Creador lo hace en forma física. Él habitó entre nosotros, literalmente acampó entre nosotros, puso su tienda, las estacas de su tienda junto a las estacas de nuestras tiendas de campaña. Dios Todopoderoso abandonó el cielo y la tierra y se hizo criatura impotente. ¿Por qué? Porque nos amaba tanto a estas impotentes criaturas para liberarnos del pecado y darnos un futuro a su lado. Así como Jesús colocó su tienda de campaña para estar a nuestro lado, hoy nosotros aceptemos la divinidad, la humanidad de Jesús como parte de su ministerio expiatorio salvífico en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga. Querido Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos y guiarnos a través de esta reflexión. Ayúdanos a seguir reflexionando sobre este inmenso amor tuyo para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.